Ya tenemos a nuestro invitado listo, son las 6 de la tarde con 57 minutos. Tenemos a Carlos Bedoya, coordinador general de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, que está integrada por instituciones y organizaciones sociales de países latinoamericanos que trabajan por la solución de problemas derivados de la crisis sistemática y para crear condiciones que permanezcan el establecimiento de una economía al servicio de la gente. Y bueno, pues el próximo sábado se va a llevar a cabo en la Ciudad de México la reunión de jefes de estados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, la cual pretende profundizar en la lucha conjunta contra la pandemia y pues también se va a tratar otro asunto, Carlos Bedoya, bienvenido a los periodistas, que es muy interesante porque está cocinando, está en desarrollo y es pues el contrapeso que se le tiene que crear a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que parece ya no representa a todos los países del continente. Bienvenido a los periodistas nuevamente, Carlos. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial desde Lima, Perú, donde tiene la sede la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Mucho gusto de estar aquí. Sí, efectivamente, es una agenda muy interesante porque es un relanzamiento en realidad de CELAC, ¿no? Es una reinstitucionalización después de que ha estado un poco en los últimos años dormida. Veamos que Brasil se salió, ¿no? de CELAC, fue un duro golpe. Y ahora no solamente se relanza el proyecto y se opone frente a la OEA para hacer un modelo de integración latinoamericano, ¿no? Latinoamericano y caribeño, donde no interfiera, digamos, los intereses norteamericanos, donde se pueda negociar sin ser hostil, ¿no? Eso lo ha dicho el propio presidente de México, pero de alguna manera en el concierto global tener una voz propia. Pero también tiene otro punto de agenda importante, que es el tema de la pandemia. Creo que América Latina, como lo ha señalado el exsecretario general de UNASUR, está desintegrada en este momento y en el peor momento. Nos hemos dado cuenta sobre todo de su grado de desintegración en plena pandemia, ¿no? Donde cada uno era sálvese quien pueda, yo compro vacunas, yo te gano comprando vacunas, donde nos damos cuenta que fue un error, por ejemplo, desactivar el Instituto de Salud que tenía UNASUR, ¿no? Que organizaba compras de medicinas y también se especializaba en epidemias, ¿no? Entonces sí, con mucha expectativa y ánimo observamos esta sexta cumbre de la CELAC. Yo creo que la presidencia pro tempore de México ha hecho bien, porque está relanzando prácticamente este espacio, ¿no? de integración, el más importante, que debería articular o en CELAC converger los 10, 12 espacios de integración que hay en América Latina, ¿no? Entonces estamos muy contentos de eso. Y sobre la pregunta de la OEA, yo creo que es muy pertinente, ¿no? Porque la OEA ha tenido una actuación bastante cuestionada por las organizaciones sociales, por las redes de la sociedad civil en distintos países, ¿no? Su agenda, digamos, no representa las demandas de las organizaciones sociales, de los pueblos. Tienen intereses, digamos, para decirlo así, más proclives hacia el norte del hemisferio, ¿no? Entonces, sí es importante tener una CELAC fuerte, ¿no? Se le quiso desmantelar, no se pudo, y ahora renace CELAC. Creemos que esta reunión del sábado es muy importante. Sí, ya han confirmado que vienen a esta reunión del sábado en la Ciudad de México los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Bolivia, Luis Arce, Guillermo Lasso de Ecuador, Carlos Alvarado de Costa Rica, Juan Orlando Hernández de Honduras, Pedro Castillo de Perú y Luis Lacalle de Uruguay. Además, habrá representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el presidente del Consejo Europa, Charles Michel. Pero no es una estructura, una organización que sea añosa. Es relativamente nueva
la CELAC, y sin embargo, pues tampoco ha generado, y parece que el propósito es que eso en realidad cambie, mayores impactos a favor de los países de la región, y más con la salida de Brasil, que fue ya con Bolsonaro, entiendo. Sí, el año pasado, ¿no? Igual que se desintegró UNASUR, cuando hubo un cambio de correlación de fuerzas en Sudamérica, se desactivó UNASUR, se quiso crear PROSUR, bueno, está el Grupo de Lima y tal, y yo creo que ahí hay un error digamos en general, de las posturas políticas, ideológicas, ¿no? La integración debe estar más allá de una determinada postura ideológica. ¿Y cómo van a desmantelar UNASUR, desmantelar el Instituto de Salud que tenía UNASUR para crear nada, ¿no? Para crear algo que finalmente nunca cuajó, que se llamó PROSUR y que realmente era, pues, con una intencionalidad de la derecha sudamericana en este caso, ¿no? Que tenía digamos, la correlación de fuerza, los gobiernos en mayoría, con el cambio en Argentina y en Brasil, y desactivaron UNASUR. Entonces, más allá de las posturas ideológicas, yo creo que hay que apostar por la integración, ¿no? Y también en ese aspecto, y como está generando expectativa, más de 28 organizaciones de la región, entre sindicatos, organizaciones no gubernamentales, plataformas, colectivos y activistas que, bueno, están presentes en la región hace mucho tiempo, están llamando a una CELAC social, y creo que eso fortalecería este mecanismo de integración. En UNASUR se llegó a crear, pero ahí nomás fue desactivado, y ahora esperemos que junto al Estado, junto al mercado, también esté la sociedad civil impulsando este mecanismo de integración que lo requerimos, ¿no? Lo requerimos para, además, poder defender los intereses y negociar mejor como bloque en distintos foros como Naciones Unidas, o también negociar directamente con el bloque europeo a través de un bloque. Recordemos que en el 2010 hubo una primera cumbre CELAC-UE, ¿no? Lo que reemplazaba las cumbres de América Latina, Unión Europea. En esa ocasión se llevó a cabo un CELAC-UE, que era algo promisorio cuando la presidencia pro tempore la tenía, recuerdo, Cuba, ¿no? Entonces, creo que es un momento de reinstitucionalización, y creo que las organizaciones sociales tenemos que apoyar esto, sobre todo en un contexto pandémico, ¿no? Bueno, las dos agendas son muy, muy intensas, y las dos sí requieren de una atención casi inmediata. El tema de la OEA, pues sí, ya es un asunto bastante claro que está al servicio básicamente de las derechas de la región. Eso, bueno, en México, por ejemplo, está de pleito con el gobierno nacional, y a la vez está abriéndole la puerta a todos los que quieran, de los partidos de derecha, ir a quejarse para darles publicidad. Eso está pasando ahora mismo en México. Pero la otra agenda, la agenda de las vacunas, es una agenda que parece que lleva ya un carril, Carlos. Pareciera que sí hay una urgencia en el sentido de que América Latina tenga las fábricas para enfrentar la siguiente pandemia, que no sabemos cuándo va a llegar, o si ya estamos entrando en ella, porque de esto ya no podemos saber absolutamente nada. Y el canciller Ebrard, el canciller mexicano, hablaba de que este será uno de los temas que se tratarán en la reunión de la CELAC. ¿Usted ve condiciones, Carlos, para que en los siguientes meses América Latina transite por lo menos a un acuerdo pragmático para empezar a construir las defensas, por llamarlo de alguna manera, de las pandemias que vienen? ¿Usted ve condiciones, Carlos? Yo veo condiciones porque hay voluntad política y hay el impulso de los gobiernos de Argentina y de México. Ya el año pasado hubo una cumbre de cancilleres donde se abordó este tema, fue una cumbre virtual. Creo que se está avanzando en ello, y además que puede costar, pero va a costar más si no se hace, porque nosotros, teniendo el 8% de la población mundial, tenemos el 30% de los muertos de la pandemia, ¿no? Y la tercera ola está
está aquí nomás, a la vuelta de la esquina, en varios países. Entonces, la necesidad existe y la información se tiene. Y creo que la mejor manera de combatir las muertes, no la expansión del virus, pero las muertes y el agravamiento tiene que ver con la vacunación. Y en esos esfuerzos han estado algunos gobiernos, incluso el gobierno de Perú ya anunció hace una semana y media en una conferencia a la nación del presidente Castillo, anunció la pronta, con asesoría del gobierno argentino y con la relación con el gobierno ruso, de una planta de vacunas Sputnik en Perú. Yo creo que eso sería mucho más, o avanzaría mucho más rápido si se hace de bloque, ¿no? De bloque. Y así en bloque habría que negociar en una serie de espacios, especialmente Naciones Unidas. Yo creo que CELAC debe ser un instrumento para favorecer el multilateralismo en este momento, ¿no? Yo, bueno, personalmente tengo la lectura de que después de la primera oleada de los gobiernos progresistas, nosotros dejamos de ser patio trasero y pasamos a ser un terreno en disputa, ¿no? Y yo creo que en ese escenario CELAC viene muy bien, ¿no? Y hay que... quisieron matarla, ¿no? Así como mataron UNASUR, bueno, o lo dejaron casi muerto. Esperemos que se ha mantenido de alguna manera. Este es un relanzamiento. Y esta cumbre está generando bastante expectativa, ¿no? Tanta expectativa que hasta las organizaciones sociales más conocidas de América Latina han firmado este llamado, diciéndole a los gobiernos, bueno, hagamos el CELAC social, el CELAC social, así como tienen, la propia OEA tiene el mecanismo. Creo que eso daría un impulso también, porque le mete el interés de las organizaciones, y además una forma de colaborar también es dialogar, también es proponer y mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se dan las condiciones, pero claro, no es fácil, ¿no? No es fácil porque hay resistencias y vamos a ver después de esta reunión del sábado cómo sale esa declaración, ¿no? Ahora, está puesto sobre la mesa el tema de la OEA, ¿no? Es una ofensiva que está ahí y me parece correcta, porque es un pronunciamiento político importante para poder generar un perfil propio y recuperar el espíritu que tenía CELAC, ¿no? Que era el de resolver los problemas en América Latina y además negociar como bloque en el concierto mundial, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Y cómo se ve, cómo se advierte, en el caso tuyo, Carlos Bedoya, la actitud de Estados Unidos observando a los países del sur, tratándose de poner de acuerdo para sus propios fines, por supuesto, en ejercicio de su soberanía, pero también ante una posible emplazamiento de que ya la Organización de Estados Americanos, que vive realmente por Estados Unidos, pues ya sea sustituido por un organismo que sí realmente represente a los estados de todo el hemisferio. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, dado el contexto. Una cosa es con Biden, otra hubiera sido con Trump, creo que un poco más agresiva de parte de Trump. Tanto es así que ha puesto en el presidente, en el BID, a alguien que no es latinoamericano y que además que venía para decir, queremos impedir prácticamente la integración con China, ¿no? Pero bueno, en fin, están un poco escaldados, creo que con el tema de Afganistán, pero de todas maneras tienen ojo para América Latina. Y creo que van a buscar de alguna manera contrarrestar esta ofensiva. Y aquí me preocupa un punto. He estado mirando la agenda de acuerdo al pedido de viaje que ha hecho el presidente Castillo en el Perú hacia México, y de ahí varios presidentes y cancilleres se van a ir para Nueva York, porque hay una reunión en Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas, que va a ser también muy importante. Pero antes de llegar a Nueva York, el presidente Castillo va a pasar por Washington, y yo tengo entendido que no se va a reunir con
con Biden, porque Biden no atiende a nadie después de lo de Afganistán por el momento. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué va a hacer en Washington el presidente Castillo? Y, oh, sorpresa, tiene una cita en la OEA, ¿no? Entonces yo creo que eso, no sé cómo interpretarlo, pero me cae un poco mal de que el presidente Castillo saliendo de CELAC no vaya a ser que se tome una foto con Almagro, ¿no? Entonces, esto de repente no es algo conocido en México, pero aquí en Perú ha suscitado digamos, la extrañeza, ¿no? De que Pedro Castillo de México huele hacia Washington y tenga una reunión en la OEA. Creo que va a ser hasta una reunión virtual, me parece, pero creo que va a ser utilizado como un gesto, ¿no? Entonces, no quiero decir que sea una torpeza de parte de la diplomacia peruana, pero peor sería pensar que sea un gesto, ¿no? Que sea un gesto. Entonces, eso sí, yo creo que ahí hay algunos hilos que se mueven para poder de alguna manera, no sé si contrarrestar, pero hacer algo como respuesta, imagino yo, a lo que va a ser esta fiesta de la integración latinoamericana en México, ¿no? Este sábado. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador es actualmente el presidente pro tempore de la CELAC, por eso es que la reunión es acá, y él es digamos, va a ser el anfitrión. Seguramente todavía no ha terminado él de dar su ronda, pues tiene que dar su ronda y conversar con gente, me imagino. En el caso de Pedro Castillo tiene que terminar su rondín, ver gente, pues acaba de entrar al despacho, vamos a creer que va por ahí la jugada. Ahora, yo creo que ni siquiera son compatibles. El discurso de Almagro no es compatible con ninguna idea que tenga que ver ni con la izquierda, ni con los pobres, ni con... O sea, no hay pues la posibilidad en América de que Latina, Almagro, digamos. y es más, lo cual sería como una locura, pero efectivamente Almagro ni siquiera congenia con el resto de América Latina. Entonces yo creo que tiene que cumplir, igual le van a ayudar a abrir puertas en Washington, lo que sea. Pero leí que sí había una cierta preocupación, sobre todo de los antiguos socios del nuevo presidente. Allá había preocupación de que pues le conversara, le entregara datos a Almagro y que Almagro lo utilizara. Ahora, por el otro lado, pareciera que la reunión pues tiene agendas muy puntuales que se pueden cumplir, Carlos, que a lo mejor sí van a poder trascender al solo hecho de sentarse, conversar y verse a las caras y demás. El hecho de que puedan conversar el tema de la pandemia y el tema hasta de compartirse vacunas, y a lo mejor, no sé si en el futuro emprender una acción más grande conjuntos, pues eso abre por un lado una parte de la agenda, sin meterse a lo toral, que va a ser, pues sí, el caso de la OEA, que en algún momento seguramente será parte de las conversaciones, cómo deshacerse de ese organismo que ha servido para, pues básicamente para, como trampolín de las derechas, Carlos. Sí, y no, y bueno, el tema de la OEA son los fuegos artificiales, es algo más digamos, no es inmediato, eso va a tener un proceso, además entra, digamos, a todo este juego de las correlaciones de fuerzas, pero el tema sí que es urgente, es el tema de la pandemia, y yo creo que ahí que urge, entre que tanto vamos buscando la producción de vacunas en América Latina masiva, es fundamental entrar en una lógica de cooperación y no una lógica de competencia, como hemos estado este año comprando las vacunas y cada quien veía cómo compraba más. Si bien es cierto, había un mecanismo ahí en Naciones Unidas, pero ha sido bien dispar el acceso a la vacunación en los distintos países. Ahora ya está como que mejorando eso, pero creo que es fundamental entrar en una cooperación para el tema de la vacunación, para el tema de la pandemia, también una cooperación en lo que tiene que ver con la investigación y la innovación en salud, y sobre todo una declaración fuerte de que América Latina, además de ser un territorio de paz, tiene que ser un territorio de protección social, ¿no? Eso
Eso es fundamental porque la pandemia nos ha agarrado con los sistemas de protección de salud en la mayoría de los países privatizados, hechos puré en la parte pública, deficiente calidad, y yo creo que sería muy importante que los presidentes ahí declaren a la protección social de retorno, después de que digamos, la ofensiva neoliberal de los 90 nos la quitó a la mayoría de países, ¿no? Volver al concepto de seguridad social y de universalización de la salud creo que es fundamental, y una declaración en ese sentido en el marco de CELAC puede ayudar bastante. Sí, sí, bueno, el desmantelamiento de los sistemas de salud en México, por ejemplo, pero fue en América Latina con el modelo neoliberal. Y en efecto, quizá por ahí vaya un pronunciamiento, entre otros, que no les va a gustar a muchos, particularmente a quienes no son, a los que son hoy oposición en muchos países, particularmente de los países de donde procederán presidentes a la reunión del próximo sábado. Así es, bueno, y esperemos que también se pueda constituir un mecanismo de diálogo, de escucha de la ciudadanía organizada, de los movimientos sociales. Eso va a ser, yo creo que muy importante porque le da una legitimidad al espacio. Eso es fundamental. Lamentablemente no está en la agenda, pero esperemos que en la presidencia pro tempore de Argentina pueda estar en la agenda. Yo creo que ahí hay temas, además de la pandemia, todo el tema de los problemas de género en la región, los problemas climáticos que son fundamentales. La pandemia también nos ha enseñado ese gran problema que tenemos, nos los ha hecho evidentes, ¿no? El problema del cambio climático, de las afectaciones a la vida que tenemos por el cambio climático, y bueno, y la participación social, ¿no? Que es fundamental. Y además, está generando esta reunión bastante interés en organizaciones sociales. De hecho, estamos siguiendo una delegación para tratar de tener reuniones con distintas delegaciones en México entre el viernes y sábado para poder plantearles el inicio de la conversación, del diálogo, para crear este mecanismo. Y bueno, ya continuará en Argentina, pero sí es fundamental que las organizaciones sindicales, las organizaciones indígenas, las organizaciones feministas, las organizaciones en general de la sociedad civil podamos tener no un rancho separado, no un cuartito de al lado, sino también estar presentes y dialogar con los presidentes. También otras autoridades, ¿no? Los gobiernos locales, digamos, creo que así se puede fortalecer CELAC, y creo que hay la voluntad para ello. Hemos enviado cartas desde la Tindad, pero en general estamos haciendo un llamado para distintas organizaciones. Ya se van sumando aproximadamente más de 30 organizaciones a esta declaración, que es este llamado a construir una CELAC social, y que me imagino que será CELAC social y solidaria luego, pero se está generando este interés de participar y de colaborar con los gobiernos. Y como digo yo, no solamente se trata de los gobiernos progresistas, sino en general, más allá de cualquier tinte, la integración de América Latina está primero. Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Carlos Bedoya, coordinador general de la Red Latinoamericana de Justicia Económica y Social. Le agradecemos que haya estado esta noche aquí en Los Periodistas. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes, y estoy viajando a México mañana para estar viernes y sábado ahí y tratar de impulsar esta CELAC social y respaldar desde mi organización con varias otras personas creo que hito nuevamente de la integración latinoamericana. Muchísimas gracias, Carlos. Estaremos pendientes. Gracias. Gracias.